SER Podcast. Un autor en una hora. Con Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un autor en una hora. En este episodio os vamos a contar Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa es uno de los más grandes escritores de la literatura contemporánea, autor de varias obras maestras, entre las que están La ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en la catedral, La guerra del fin del mundo o La fiesta del chivo. Además, es un gran teórico de la literatura y ha publicado ensayos muy valiosos sobre grandes escritores y obras como los dedicados a Onetti, García Márquez, Flaubert y Víctor Hugo. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nace el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, al sur de Perú. Pertenece a una familia de clase media. Es el hijo único del matrimonio de Ernesto Vargas Maldonado y Dora Llosa Ureta, que se divorcian oficialmente poco después de su nacimiento. Ya se habían separado meses antes. Vargas Llosa lo cuenta en sus memorias tituladas El pez en el agua. La verdadera razón del fracaso matrimonial no fueron ni los celos ni el mal carácter de mi padre, sino la enfermedad nacional por antonomasia, aquella que infesta a todos los estratos y familias del país y en todos deja un relente que envenena la vida de los peruanos, el resentimiento y los complejos sociales. Porque Ernesto J. Vargas, pese a su blanca piel, sus ojos claros y su apuesta figura, pertenecía a una familia socialmente inferior a la de su mujer. Mario vive con su familia materna en Arequipa hasta un año después del divorcio, en 1937. Es un año infernal para su madre y su familia materna porque comparten la vergüenza de una hija abandonada y la de un nieto sin padre. El padre no está el día que su madre da a luz, no responde al telegrama en el que se le avisa de su nacimiento y el nombre con el que se le ha bautizado. Un pariente va a avisarle y la reacción del padre es pedirle el divorcio a la madre. Después de ese año, Mario se traslada con su abuelo Pedro Llosa Bustamante a Bolivia, cerca de Cochabamba, donde el abuelo ha conseguido un contrato para administrar una hacienda algodonera. Allí pasa los siguientes 9 años de su vida, junto a su madre y su familia materna, y es el lugar donde aprende a escribir y a leer. A los 5 años, su madre matricula a Mario en La Salle. Él entonces cree que su padre ha fallecido. Vuelven a Perú en 1945 porque su abuelo es primo de José Luis Bustamante y Rivero, nuevo presidente del gobierno. El abuelo de Vargas Llosa obtiene el cargo de prefecto del departamento de Piura. Algunos tíos se instalan en Lima y Mario y su madre siguen con el abuelo en Piura. Mario se separa de sus primas Nancy y Gladys, con las que ha crecido como hermanos. En Piura continúa sus estudios en el Colegio Salesiano Don Bosco. Al principio le cuesta adaptarse porque los compañeros son mayores que él y dicen palabrotas y porquerías que él en Cochabamba ni sabía que existían. A principios de 1947 ocurre uno de los sucesos más importantes de su vida. Conoce a su padre. Su madre decide presentarlos en un hotel. Mario Vargas Llosa tiene 11 años y se queda muy desconcertado al verle. Se siente en parte estafado. Pasan la noche juntos. Los padres se reconcilian y se trasladan a Lima. Allí, Mario se siente excluido de la relación de sus padres. Echa de menos a sus abuelos, a sus tíos, a sus primos, de los que ni siquiera ha podido despedirse. Lo matriculan en La Salle de nuevo. Un día, Mario Vargas Llosa se pone a llorar porque echa de menos a su familia y su padre le riñe muy violentamente. Desde ese día, Mario empieza a tenerle miedo. Mario empieza a exigirle a su madre que se escapen a Piura con la familia. No entiende por qué ella ha vuelto con su padre. Enfrente de su casa hay una librería que vende revistas. Descubre allí novelas como El correo del zar y La vuelta al mundo en 80 días. La lectura es su salvación en aquellos meses, cuando se siente tan solo. En esos meses me habitué a fantasear y soñar, a buscar en la imaginación, que esas revistas y novelitas azuzaban, una vida alternativa a la que tenía, sola y carcelaria. Durante esa época, Vargas Llosa también es testigo del maltrato que el padre ejerce sobre la madre. La insulta, le pide cuentas de lo que ha hecho durante esos años separada de él, se mete con toda su familia y en ocasiones la golpea. Mario descubre de verdad el miedo. A él también le pega en alguna ocasión. Le amenaza con meterla en el ejército para que le pongan en vereda. Le prohíbe incluso ver a sus primos y a sus tíos. Su soledad es total y el miedo da paso al odio.
En un momento dado, su madre decide escaparse con el niño. Esperan a que el padre se haya ido a la oficina y toman un taxi en dirección a Miraflores, donde vive el tío Jorge y la tía Gaby. Pero días después, Mario descubre que su madre ha vuelto con su padre. No entiende nada y se siente traicionado de nuevo. Entre 1947 y 1949 se escapan varias veces a casa de los tíos, pero a los pocos días siempre se produce la reconciliación. Cuando Vargas Llosa obtiene buenas notas, puede ir a Miraflores con sus tíos y primos. Hacer vida normal con otros niños se convierte en su objetivo y lo que le anima toda la semana. Durante ese tiempo, con sus primos, se enamora por primera vez. Entonces empieza a escribir poemas de amor a su enamorada, Elena, lo que enfada a su padre, que no entiende que su hijo escriba versos. Le parece una manera de perder el tiempo. En su casa no hay ni un solo libro, ni de verso ni de prosa. Pero tal vez eso es lo que hace que para Mario la literatura se convierta en una obsesión, en una vocación. El golpe militar de 1948 derroca al gobierno democrático de Perú. El abuelo Pedro renuncia a la prefectura de Piura y se lleva a su familia a Lima. Al final del curso, cuando Mario acude al colegio de La Salle a por las notas, el hermano Leoncio, un profesor muy querido por los alumnos, abusa sexualmente de él. Mario cuenta que desde ese momento empieza a alejarse de la religión y un día se da cuenta de que ya no cree. En El pez en el agua cuenta cómo el hermano Leoncio le lleva a su habitación y le muestra una revista porno. El hermano Leoncio se me había acercado. Me preguntaba si conocía esas revistas, si yo y mis amigos las comprábamos y las hojeábamos a solas. Y de pronto sentí su mano en mi bragueta. Trataba de abrírmela a la vez que con torpeza por encima del pantalón me frotaba el pene. Recuerdo su cara congestionada, su voz trémula, un hilito de baba en su boca. A él yo no le tenía miedo como a mi papá. Empecé a gritar, «¡Suélteme, suélteme!», con todas mis fuerzas. Y el hermano, en un instante, pasó de colorado a lívido. Me abrió la puerta y murmuró algo como «¿Pero por qué te asustas?». Salí corriendo hasta la calle. En 1950 entra en el Leoncio Prado, un colegio militar donde hay una disciplina muy estricta, y es una época que le marcará durante toda su vida. Descubre la violencia de las relaciones humanas. Desde que es cadete quiere escribir sobre esa experiencia como una manera de sacarse de encima el trauma. En su novela La ciudad y los perros retrata esa experiencia y la disciplina militar del colegio militar. La novela, publicada en 1963, sorteando la censura española, gana el premio Biblioteca Breve y el premio de la crítica. La novela afronta la temática indigenista, la búsqueda de raíces y valores prehispánicos, una realidad presente del ciudadano americano, pero además plantea nuevas formas de novelar basadas en la experimentación, con la técnica narrativa de raíz follneriana que convierte a Vargas Llosa en un punto de referencia. En la novela no hay juicios, solo exposición de una humanidad viciada y crudamente realista. Así comienza La ciudad y los perros. 4, dijo el jaguar. Los rostros se suavizaron en el resplandor vacilante que el globo de luz difundía por el recinto a través de escasas partículas limpias de vidrio. El peligro había desaparecido para todos salvo para Porfirio Cava. Los dados estaban quietos, marcaban 3 y 1. Su blancura contrastaba con el suelo sucio. 4, repitió el jaguar. ¿Quién? Yo, murmuró Cava. Dije 4. Apúrate, replicó el jaguar. Ya sabes, el segundo de la izquierda. Cava sintió frío. Los baños estaban al fondo de las cuadras, separados de ellas por una delgada puerta de madera y no tenían ventanas. En años anteriores, el invierno solo llegaba al dormitorio de los cadetes, colándose por los vidrios rotos y las rendijas. Pero este año era agresivo y casi ningún rincón del colegio se libraba del viento, que en las noches conseguía penetrar hasta en los baños, disipar la hediondez acumulada durante el día y destruir su atmósfera tibia. Pero Cava había nacido y vivido en la sierra. Estaba acostumbrado al invierno. Era el miedo lo que erizaba su piel. En un prólogo escrito en 1997, Mario Vargas Llosa dice que La ciudad y los perros es el libro que más sorpresas le ha deparado y gracias al cual comenzó a sentir que se hacía realidad el sueño que alentaba desde el pantalón corto, llegar a ser algún día escritor. Durante el verano de 1951, Mario Vargas Llosa comienza a trabajar como periodista en el diario limeño La Crónica, donde hace reportajes, notas y entrevistas locales. Ha escrito La huida del Inca, una obra de teatro que más tarde se representará en el teatro.
Gracias a su paso por este periódico, conoce a Carlos Ney Barriondo, su director literario en el diario, que le descubre la existencia de poetas como Martín Adán. Mi educación literaria debe a Carlitos Ney más que a todos mis profesores de colegio y que a la mayoría de los que tuve en la universidad. Gracias a él conocí algunos de los libros y autores que marcarían con fuego mi juventud, como el Malraux de la condición humana y La Esperanza, los novelistas norteamericanos de la generación perdida y sobre todo Sartre, de quien una tarde me regaló los cuentos del muro en la edición de Losada prologada por Guillermo de Torre. A partir de este libro iniciaría una relación con la obra y el pensamiento de Sartre que tendría un efecto decisivo en mi vocación. Al salir del colegio militar, Mario Vargas Llosa se traslada a vivir a Piura con su tío Luis Llosa. Allí cursa el último año de secundaria en el Colegio San Miguel de Piura y a la vez trabaja para el diario local La Industria. Este es uno de sus años más felices. Su tío Lucho es aficionado a la lectura y de joven ha escrito versos. Mario le dice que quiere ser escritor, y aunque se muera de hambre porque la literatura es lo mejor del mundo. Trabajando en La Industria se divierte mucho. Lee y escribe de todo y tiene buena relación con sus jefes que le permiten publicar poemas. Empieza a ensayar su obra de teatro con su plantel de actores y empieza a darse cuenta de que no quiere ser poeta sino dramaturgo. Su obra se estrena en el Teatro Variedades. Antes de entrar en la universidad se muda a vivir con sus abuelos. Se pasa el verano de 1953 encerrado estudiando el ingreso a San Marcos, escribiendo una obra de teatro y escribiendo poemas de amor a una joven a la que quiere conquistar. Ingresa en la universidad para estudiar Derecho y Literatura. También se inscribe en la Alianza Francesa para aprender francés. Pasé muchas horas de felicidad en la pequeña biblioteca de la Alianza, en la avenida Wilson, husmeando las revistas y leyendo a aquellos autores de prosa diáfana como Guide, Camus o Saint-Exupéry, que me daban la ilusión de dominar la lengua de Montaigne. Consigue también trabajar como redactor en la revista Turismo. Con el sueldo que gana, paga la suscripción a dos revistas francesas, Le Temps Moderne de Sartre y Les Lettres Nouvelles de Maurice Nadeau. Participa en la política universitaria a través de CAUIDE, nombre con el que se mantiene vivo el Partido Comunista Peruano, entonces perseguido por el gobierno de Manuel Odría, contra el que Vargas Llosa se opone a través de los órganos universitarios y en fugaces protestas en las plazas de Lima. En mayo de 1955 ocurre un acontecimiento fundamental en su biografía. Llega a Lima a pasar una semana de vacaciones Julia, una hermana menor de su tía Olga, la mujer de su tío Lucho. Mario Vargas Llosa ha conocido a Julia durante su niñez en Cochabamba, es amiga de su madre y la visita con frecuencia. Mario y Julia empiezan a ir al cine juntos a la función de la noche, comienzan un noviazgo rápido y secreto y finalmente se casan. Él tiene 19 años y ella 29 y está divorciada. El matrimonio causa un rechazo total en la familia y la pareja se ve forzada a separarse durante un tiempo, pese a que están recién casados. Mario Vargas Llosa contará esta historia en La tía Julia y el escribidor, publicada en 1977, una novela que además juega con el mundo de las radionovelas y crea un personaje extraordinario, Pedro Camacho, un creador impresionante de guiones y tramas, pero que termina mezclándolas todas. Queremos contarles una escena de La tía Julia y el escribidor, justo el momento en el que Julia le pide al joven que la lleve al cine. Llegué a la casa de los abuelos a las 11 de la noche. Ya estaban durmiendo. Me dejaban siempre la comida en el horno, pero esta vez, además del plato de apanado con arroz y huevo frito, mi invariable menú, había un mensaje escrito con letra temblona. Llamó tu tío Lucho, que dejaste plantada a Julita, que tenían que ir al cine, que eres un salvaje, que la llames para disculparte. El abuelo. Al día siguiente, Mario le envía a la tía Julia un ramo de flores y cuando llega muy tarde, ya de madrugada, junto a la cena se encuentra otro mensaje contándole que le llamó la tía Julia, que recibió sus rosas, que le gustaron mucho, pero que no crea que se librará de llevarla al cine de nuevo. Al día siguiente es el cumpleaños del tío Lucho. Cuando llega Mario a felicitarle, está allí la tía Julia. Lleva un vestido azul, zapatos blancos, maquillaje y peinado de peluquería. Se ríe con una risa fuerte y directa y tiene voz ronca y ojos insolentes. Mario descubre entonces que es una mujer atractiva. El tío Lucho propone que vayan al Grill Bolívar. A Mario le parece el lugar más refinado y elegante del mundo y la comida la más exquisita que ha probado jamás. Una orquesta toca boleros, pasodobles y blues. El primero en lanzarse a bailar es Mario, que arrastra a la tía Olga a la pista.
La tía Julia, mientras, hace pasar un mal rato al tío Lucho, obligándolo a bailar separado de ella y haciendo figuras. Julia baila bien y muchos señores la miran. En la pieza siguiente saqué a la tía Julia y la previne que no sabía bailar, pero como tocaban un lentísimo blues, desempeñé mi función con decoro. Bailamos un par de piezas y nos fuimos alejando insensiblemente de la mesa del tío Lucho y la tía Olga. En el instante que terminada la música, la tía Julia hacía un movimiento para apartarse de mí, la retuve y la besé en la mejilla, muy cerca de los labios. Me miró con asombro, como si presenciara un prodigio. Al llegar a la mesa, la tía Julia se pone a hacer bromas al tío Lucho sobre los 50 años, edad a partir de la cual los hombres, dice, se vuelven viejos verdes. A ratos lanza una rápida mirada a Mario, como para verificar si está realmente ahí, y en sus ojos se puede leer claramente que no le cabe en la cabeza que la haya besado. Bailan una pieza más. Ella permanece por primera vez muda. Cuando Mario la estrecha un poco y le junta la mejilla, Julia le llama Marito, pero antes de que continúe, Mario la interrumpe diciéndole al oído que le prohíbe que vuelva a llamarle así. Ella separó un poco la cara para mirarme e intentó sonreír. Y entonces, en una acción casi mecánica, me incliné y la besé en los labios. Fue un contacto muy rápido, pero no lo esperaba, y la sorpresa hizo que esta vez dejara un momento de bailar. Ahora su estupefacción era total. Abría los ojos y estaba con la boca abierta. Cuando terminó la pieza, el tío Lucho pagó la cuenta y nos fuimos. En el trayecto a Miraflores, íbamos los dos en el asiento de atrás, cogí la mano de la tía Julia, la apreté con ternura y la mantuve entre las mías. No la retiró, pero se la notaba aún sorprendida y no abría la boca. Al bajar, en casa de los abuelos, me pregunté cuántos años mayor que yo sería. La tía Julia y Mario se ven casi a diario, desde la noche de los besos furtivos en el Grill Bolívar. Al día siguiente del cumpleaños del tío Lucho, cuando aparece Mario, la tía Julia está sola. Mario inmediatamente la toma de la cintura e intenta besarla. Ella no le rechaza, pero tampoco le besa. Mario siente su boca fría contra la suya. Mira, Marito, he hecho todas las locuras del mundo en mi vida, pero esta no la voy a hacer. ¿Yo, corruptora de menores? Eso sí que no. Se sientan y conversan cerca de 2 horas. Mario le cuenta toda su vida, no la pasada, sino la que tendrá en el futuro, cuando viva en París y sea escritor. Le cuenta que ha querido escribir desde que leyó a Alejandro Dumas y que desde entonces sueña con viajar a Francia y vivir en una buhardilla, en el barrio de los artistas, entregado totalmente a la literatura. Pero le dice que ahora estudia Derecho para darle gusto a la familia. Julia le cuenta que la noche anterior se quedó desvelada pensando en los besos furtivos del Grill Bolívar, que el hijo de Dorita, una buena amiga suya, el chiquito al que ella llevaba al colegio, el mocosito al que ella todavía creía en pantalón corto, la haya besado en la boca como si fuera un hombre hecho y derecho, no le cabe en la cabeza. Mario tiene 18 años, Julia 32. La tía Julia le cuenta la historia de su matrimonio. Aquella noche vuelven al cine y desde entonces, casi a diario, además de soportar una buena cantidad de melodramas mexicanos y argentinos, se dan una considerable cantidad de besos. El cine se va convirtiendo en pretexto y siempre vuelven cogidos de la mano. Nuestra relación se había estabilizado rápidamente en lo amorfo. Se situaba en algún punto indefinible entre las categorías opuestas de enamorados y amantes. Este era un tema recurrente de nuestras conversaciones. Teníamos de amantes la clandestinidad, el temor a ser descubiertos, la sensación de riesgo, pero lo éramos espiritual, no materialmente, pues no hacíamos el amor y ni siquiera nos tocábamos. El joven Mario Vargas Llosa, ayudado por Raúl Porras Barrenechea, desempeña en esa época hasta 7 trabajos simultáneos, hasta que comienza a trabajar como periodista en Radio Panamericana, donde acabará quintuplicando su sueldo. De hecho, llega a ser director de informativos de esa emisora. Paralelamente escribe artículos para El Comercio y Cultura Peruana. En El Comercio publica su primer relato, El abuelo, en 1956. En la revista Mercurio Peruano publica Los jefes, en 1957, que Mario Vargas Llosa califica como cuentos imperfectos. A finales de ese año se presenta un concurso literario organizado por una publicación francesa. El premio consiste en 15 días en París.
Su cuento El desafío es galardonado y a principios del año 1958 se va a París, en el mismo año en el que se gradúa en Humanidades en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se le considera el alumno de literatura más distinguido y recibe la beca Javier Prado para seguir cursos de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid. En 1959 se publican los 3 relatos bajo el título de Los jefes. Así comienza El abuelo. Cada vez que crujía una ramita o coraba una rana, o vibraban los vidrios de la cocina que estaba al fondo de la huerta, el viejecito saltaba con agilidad de su asiento improvisado, que era una piedra chata, y espiaba ansiosamente entre el follaje. Pero el niño aún no aparecía. A través de las ventanas del comedor, abiertas a la pérgola, veía en cambio las luces de la araña encendida hacía rato, y bajo ellas sombras imprecisas que se deslizaban de un lado a otro, con las cortinas, lentamente. Había sido corto de vista desde joven, de modo que eran inútiles sus esfuerzos por comprobar si ya cenaban o si aquellas sombras inquietas provenían de los árboles más altos. Tras finalizar esa estancia en España, en 1960 Mario Vargas Llosa se traslada de nuevo a Francia, donde cree que va a obtener una beca para estudiar allí. Pero una vez instalado en París descubre que su solicitud ha sido denegada. Él y Julia deciden quedarse en la ciudad y Mario empieza a escribir mucho. El matrimonio se divorcia en 1964. Un año después, Mario Vargas Llosa se casa con su prima y sobrina materna de su primera mujer, Patricia Llosa Urquidi, la hija de su tío Lucho. En la capital francesa termina de escribir La ciudad y los perros, que da inicio al famoso boom latinoamericano. En 1966 publica su segunda novela, La casa verde. Recibe al año siguiente el Premio de la Crítica y en 1967 el Premio Internacional de Literatura Rómulo Gallegos a la mejor novela en lengua castellana. Mario Vargas Llosa siempre ha querido escribir sobre una casa verde que había en Piura, a la que los niños tenían prohibido acercarse, una casa en la que solo había señoras y los habitantes eran siempre varones. La historia que narra La casa verde transcurre en 2 lugares muy alejados entre sí: Piura, en el desierto del litoral peruano, y Santa María de Nieva, una factoría y misión religiosa perdida en el corazón de la Amazonía. Símbolo de la historia es la mítica casa de placer que don Anselmo, el forastero, erige en las afueras de Piura. Por eso queremos contarles el arranque de ambas historias. La casa verde arranca así. El sargento echa una ojeada a la madre Patrocinio y el moscardón sigue allí. La lancha cabecea sobre las aguas turbias, entre 2 murallas de árboles que exhalan un vaho quemante, pegajoso. Ovillados bajo el pamacari, desnudos de la cintura para arriba, los guardias duermen abrigados por el verdoso, amarillento sol del mediodía. La cabeza del chiquito yace sobre el vientre del pesado. El rubio transpira a chorros. El oscuro gruñe con la boca abierta. Una sombrilla de jejenes escolta la lancha. Entre los cuerpos evolucionan mariposas, avispas, moscas gordas. El motor ronca parejo, se atora, ronca, y el práctico Nieves lleva el timón con la izquierda. Con la derecha fuma, y su rostro muy bruñido permanece inalterable bajo el sombrero de paja. Estos selváticos no eran normales, porque no sudaban como los demás cristianos. Tiesa en la popa, la madre Angélica está con los ojos cerrados. En su rostro hay lo menos 1000 arrugas. A ratos saca una puntita de lengua, sorbe el sudor del bigote y escupe. Pobre viejita, no estaba para estos trotes. Y así comienza el segundo capítulo. Sonó un portazo. La superiora levantó el rostro del escritorio. La madre Angélica irrumpió como una tromba en el despacho. Sus manos lívidas cayeron sobre el espaldar de una silla. «¿Qué pasa, madre Angélica? ¿Por qué viene así?» «Se han escapado, madre», balbuceó la madre Angélica. «No queda ni una sola, Dios mío». «¿Qué dice, madre Angélica?» La superiora se había puesto de pie de un salto y avanzaba hacia la puerta. «¿Las pupilas?» «Dios mío, Dios mío», asentía la madre Angélica con movimientos de cabeza cortos, idénticos, muy rápidos, como una gallina picoteando granos. Santa María de Nieva se alza en la desembocadura del Nieva en el Alto Marañón, 2 ríos que abrazan la ciudad y son sus límites. Frente a ella emergen del Marañón 2 islas que sirven a los vecinos para medir las crecientes y las vaciantes.
Desde el pueblo, cuando no hay niebla, se divisan atrás colinas cubiertas de vegetación y adelante aguas abajo del río ancho, las moles de la cordillera que el Marañón escinde en el Pongo de Manseriche, 10 kilómetros violentos de remolinos, rocas y torrentes que comienzan en una guarnición militar, la de Teniente Pinglo, y acaban en otra, la de Borja. «Por aquí, madre», dijo la madre Patrocinio. «Vea, la puerta está abierta. Por aquí ha sido». La Casa Verde es una delicia, una maravilla de principio a fin y una novela fundamental en la historia del boom latinoamericano, y supone la consagración definitiva de Mario Vargas Llosa como uno de los más grandes escritores de la literatura contemporánea en español. En 1966 entra en escena Carmen Balcells, la histórica agente literaria. Cuando lee La Casa Verde, le propone a Vargas Llosa convertirse en su agente literaria. Lo anima a centrarse en la escritura y le consigue un sustento económico para que escriba tranquilo. Y Mario Vargas Llosa escribe entonces Conversación en la Catedral, publicada en 1969. La acción se desarrolla en Perú durante el ochenio dictatorial del general Manuel Odría. Zabalita y el zambo Ambrosio conversan en un bar llamado La Catedral, unas cuantas cervezas y un río de palabras en libertad para responder a la palabra amordazada por la literatura. Comencé escribiendo episodios desconectados entre sí, con personajes distintos. Un guardaespaldas, una sirvienta, un empresario exitoso, una muchacha de clase media, trabajando además con una gran confusión, porque en ese momento no sabía cómo iba a ordenar todo eso. Pensé mucho y le di muchas vueltas, hasta que tuve la idea de que la columna vertebral de la historia fuera una conversación, pero una conversación que tendría interrupciones, porque otras conversaciones se meterían dentro de ella y luego saldrían. Sus personajes, las historias que estos cuentan, conforman la descripción minuciosa de un envilecimiento colectivo, el repaso de todos los caminos que hacen desembocar a un pueblo entero en la frustración. Conversación en la Catedral está considerada como una de las novelas más emblemáticas de la literatura contemporánea en español. La dictadura de Odría fue trágica para mi generación. Cuando comenzó éramos niños y terminó 8 años después, cuando éramos ya hombres hechos y derechos. En esta novela quise mostrar los efectos que tuvo en toda la sociedad peruana, de la base popular a la cúspide. Esa dictadura que prohibió la política, impuso una férrea censura a la prensa, llenó las cárceles de presos políticos e introdujo una corrupción hasta entonces insólita en el Perú. El libro tuvo pocos lectores al principio, pues se consideraba largo y difícil. Es la novela que más trabajo me costó escribir y con la que me quedaría si tuviera que elegir una sola entre las que he escrito. Así comienza Conversación en la Catedral. Desde la puerta de la Crónica Santiago mira la avenida Tacna, sin amor. Automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Los canillitas merodean entre los vehículos detenidos por el semáforo de Wilson, voceando los diarios de la tarde, y él echa a andar, despacio, hacia la colmena. Las manos en los bolsillos, cabizbajo, va escoltado por transeúntes que avanzan también hacia la Plaza San Martín. Él era como el Perú, Zabalita. Se había jodido en algún momento. Piensa, ¿en cuál? Frente al Hotel Crillón, un perro viene a lamerle los pies. No vayas a estar rabioso, fuera de aquí. El Perú jodido, piensa Carlitos jodido, todos jodidos. Piensa, no hay solución. Ve una larga cola en el paradero de los colectivos a Miraflores, cruza la plaza y ahí está Norwin. Hola, hermano, en una mesa del bar Cela. Siéntate, Zabalita. Manoseando un chilcano y haciéndose lustrar los zapatos, le invitaba a un trago. No parece borracho todavía y Santiago se sienta. Indica al lustrabotas que también le lustre los zapatos a él. Listo, jefe. Ahoritita, jefe. Se los dejaría como espejos, jefe.
Mario Vargas Llosa ha visitado Cuba en 1962 durante la crisis de los misiles, momento en el que sentía gran simpatía por la revolución. Pero en 1971, tras el encarcelamiento de Herberto Padilla, Vargas Llosa, como muchos otros intelectuales, rompe con el régimen de Fidel Castro. También en 1971, Mario Vargas Llosa obtiene el doctorado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis sobre García Márquez y la escritura de 100 años de soledad. Esa tesis se publicó con el nombre de García Márquez, Historia de un deicidio, y es una auténtica delicia. Mario Vargas Llosa es un gran teórico de la literatura y a lo largo de su vida ha publicado obras excelentes sobre la literatura y sobre autores a los que admira y analiza. Ya en 1958 escribió sobre Rubén Darío en Bases para una interpretación de Rubén Darío. La orgía perpetua, en el que analiza a Madame Bovary y a Flaubert, en 1975. La verdad de las mentiras, en 1990, en el que habla de novelas como Lolita, Muerte en Venecia, El corazón de las tinieblas, Manhattan Transfer, Trópico de cáncer o El tambor de hojalata. La tentación de lo imposible, en 2004, en el que habla de Víctor Hugo y Los Miserables. El viaje a la ficción, en 2008, en el que habla de la obra de Onetti. Y hasta al final de su vida, un libro sobre Galdós, que se titula La mirada quieta, en 2022. Así comienza el segundo capítulo de Historia de un deicidio. Escribir novelas es un acto de rebelión contra la realidad, contra Dios, contra la creación de Dios, que es la realidad. Es una tentativa de corrección, cambio o abolición de la realidad real, de su sustitución por la realidad ficticia que el novelista crea. Este es un disidente. Crea vida ilusoria, crea mundos verbales porque no acepta la vida y el mundo tal como son o como cree que son. La raíz de su vocación es un sentimiento de insatisfacción contra la vida. Cada novela es un deicidio secreto, un asesinato simbólico de la realidad. En cuanto a su relación con Gabriel García Márquez, comienza por carta en 1966. Se ven por primera vez en agosto de 1967 en el aeropuerto Maiquetía de Caracas y ahí comienza una amistad que durará menos de 10 años, pero será muy intensa y muy apasionada. Gabriel García Márquez acaba de publicar 100 años de soledad, una obra que deslumbra a Vargas Llosa. García Márquez se ha trasladado a finales de 1967 a vivir a Barcelona con su mujer y sus hijos, respaldado por Carmen Balcells. Las primeras divergencias surgen en 1972 con el caso Padilla en Cuba. Vargas Llosa y varios intelectuales más escriben una carta a Fidel Castro que monta en cólera y les prohíbe la entrada en Cuba. Y cuando Vargas Llosa convoca una reunión en Barcelona para escribir una segunda carta, hay dos personas que se niegan a firmar: Julio Cortázar y Gabriel García Márquez. Todo esto se ve acentuado por un conflicto personal. A mediados de los 70, Vargas Llosa y Patricia se separan temporalmente y parece que Patricia es bien recibida en Barcelona por Gabo. Poco después, Mario y Patricia vuelven a vivir juntos, pero un día, en febrero de 1976, García Márquez y Vargas Llosa acuden a un acto al que están invitados y cuando Vargas Llosa se acerca a Gabo, le pega un puñetazo y le deja tirado en el suelo. Nunca más vuelven a hablarse. En 1973, Mario Vargas Llosa publica Pantaleón y las visitadoras, que desarrolla en la Amazonía peruana y que se convierte en un bestseller en el año 75, cuando gana el Premio Latinoamericano de Literatura. Es una novela divertidísima y hoy políticamente incorrecta, con diálogos muy brillantes y lleno de cartas y partes militares delirantes. Cuenta cómo un capitán del ejército recientemente ascendido, Pantaleón Pantoja, recibe la misión de establecer un servicio de prostitución para las Fuerzas Armadas del Perú en el más absoluto secreto militar. En 1977, Mario Vargas Llosa publica La tía Julia y el escribidor, que ya les hemos contado. Y Julia Urquidi, posteriormente, en el 83, publicará Lo que Varguitas no dijo, una respuesta a esta novela. En 1981, Mario Vargas Llosa publica La guerra del fin del mundo. Así comienza. El hombre era alto y tan flaco que parecía siempre de perfil. Su piel era oscura, sus huesos prominentes y sus ojos ardían con fuego perpetuo.
Calzaba sandalias de pastor y la túnica morada que le caía sobre el cuerpo recordaba el hábito de esos misioneros que de cuando en cuando visitaban los pueblos del sertón, bautizando muchedumbres de niños y casando a las parejas amancebadas. Era imposible saber su edad, su procedencia, su historia. Pero algo había en su facha tranquila, en sus costumbres frugales, en su imperturbable seriedad, que aun antes de que diera consejos atraía a las gentes. Aparecía de improviso, al principio solo, siempre a pie, cubierto por el polvo del camino. Cada cierto número de semanas, de meses, su larga silueta se recortaba en la luz crepuscular o naciente mientras cruzaba la única calle del poblado. A grandes trancos, con una especie de urgencia, avanzaba resueltamente entre cabras que campanilleaban, entre perros y niños que le abrían paso y lo miraban con curiosidad, sin responder a los saludos de las mujeres que ya lo conocían y le hacían venias y se apresuraban a traerle jarras de leche de cabra y platos de fariña y frijol. La Guerra del Fin del Mundo es la primera gran novela histórica de Mario Vargas Llosa, un libro fundamental de la narrativa en español del siglo XX. Cuenta la historia del consejero, personaje mesiánico y enigmático que a finales del siglo XIX, en las tierras paupérrimas del noreste de Brasil, hace con sus arengas que el chispazo de la insurrección prenda entre los desheredados. En esa guerra, en esa revuelta, la consecución de la dignidad vital solo puede venir de la exaltación religiosa y del quebranto radical de las reglas que rigen el mundo de los poderosos. Grupos de miserables acuden a la llamada de la Revolución de Canudos, la ciudad donde se asienta una comunidad de personajes inolvidables, y mientras, Mario Vargas Llosa cuenta cómo una trama político-militar se articula para detener con toda su fuerza el movimiento que amenaza con expandirse. Es una novela realmente impresionante. Cuando semanas después se supo en Salvador que en una aldea remota llamada Natúa los edictos de la flamante república sobre los nuevos impuestos habían sido quemados, la gobernación decidió enviar una fuerza de la policía baiana a prender a los revoltosos. 30 guardias uniformados de azul y verde, con kepis en los que la república aún no había cambiado los emblemas monárquicos. Emprendieron, primero en ferrocarril y luego a pie, la azarosa travesía hacia ese lugar que para todos ellos era un nombre en el mapa. El consejero no estaba en Natúa. Los sudorosos policías interrogaron a concejales y vecinos antes de partir en busca de ese sedicioso cuyo nombre, apodo y leyenda llevarían hasta el litoral y propagarían por las calles de Bahía. Guiados por un rastreador de la región, azul verdosos en la radiante mañana se perdieron tras los montes del camino de Cumbe. En los años 80, Mario Vargas Llosa se implica en la política de su país. En julio de 1987 encabeza la protesta contra el intento de nacionalización de la banca peruana por parte del gobierno de Alan García, que culminará con su candidatura a la presidencia del país en 1990, por el Frente Democrático, coalición del Partido Popular Cristiano, la Acción Popular y el Movimiento Libertad, del que ha sido fundador. Desde que inicia su vida política, toma la decisión de no dejar de leer ni escribir un par de horas al día. Cumple en lo concerniente a la lectura, pero escribir le resulta imposible. La coalición gana en más de la mitad de los distritos del país, pero sufre derrotas en las ciudades claves, Arequipa, Cuzco y Lima. Un candidato desconocido, el ingeniero Alberto Fujimori, al frente de Cambio 90, empieza a despegar en las encuestas y su popularidad empieza a crecer. En la segunda vuelta gana Fujimori con 23 puntos de ventaja. En 1993, a Mario Vargas Llosa se le concede la nacionalidad española después de que Fujimori amenace con quitarle la nacionalidad peruana. Todo ese proceso lo cuenta detalladamente en El pez en el agua. Patricia y yo nos embarcamos a Europa, la mañana del 13 de junio de 1990. Cuando el aparato emprendió vuelo y las infalibles nubes de Lima borraron de nuestra vista la ciudad y nos quedamos rodeados solo de cielo azul, pensé que esta partida se parecía a la de 1958, que había marcado de manera tan nítida el fin de una etapa de mi vida y el inicio de otra, en la que la literatura pasó a ocupar el lugar central. Después de la Guerra del Fin del Mundo, Mario Vargas Llosa publica Historia de Maíta en 1984
¿Quién mató a Palomino Molero en 1986? El hablador en 1987, Elogio de la madrastra en 1988, Lituma en los Andes en 1993, novela con la que gana el Premio Planeta, y Los cuadernos de don Rigoberto en 1990. En 1993 publica sus memorias, El pez en el agua, y habrá que esperar hasta el año 2000 para leer una nueva obra maestra de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo, su última obra maestra. Cuenta la historia del régimen de Rafael Leónidas Trujillo, o más bien, el final de ese régimen en la República Dominicana y la historia de la trama, de la conspiración para asesinarle. Pero hay 3 voces en la novela. La primera es la voz de Urania Cabral, que vuelve a la República Dominicana en 1996, después de haber tenido que salir en 1961, huyendo del régimen. Su padre era uno de los miembros más destacados de la camarilla del dictador, y de hecho, ella cuenta que fue violada por el mismo Trujillo. Es una historia brutal. Urania ajusta cuentas pendientes con su padre, recuerda todo lo que pasó. Durísimo. ¿Has hecho bien en volver? Te arrepentirás, Urania. Desperdiciar una semana de vacaciones, tú que nunca tenías tiempo para conocer tantas ciudades, regiones, países que te hubiera gustado ver. Las cordilleras y los lagos nevados de Alaska, por ejemplo. Retornando a la islita que juraste no volver a pisar. ¿Síntoma de decadencia? ¿Sentimentalismo otoñal? Curiosidad, nada más. Probarte que puedes caminar por las calles de esta ciudad que ya no es tuya, recorrer este país ajeno sin que ello te provoque tristeza, nostalgia, odio, amargura, rabia. ¿O has venido a enfrentar a la ruina que es tu padre? A averiguar qué impresión te hace verlo después de tantos años. Un escalofrío le corre de la cabeza a los pies. Urania, Urania. Mira que si, después de todos estos años, descubres que debajo de tu cabecita voluntariosa, ordenada, impermeable al desaliento, detrás de esa fortaleza que te admiran y envidian, tienes un corazoncito tierno, asustadizo, lacerado, sentimental. Se echa a reír. Basta de boberías, muchacha. La segunda voz es la de los conspiradores. Es apasionante como cuenta la organización, la decisión de matar al dictador, casi como una novela de espionaje, pero en la que cada historia tiene su propia trama, sus propios miedos, sus deudas pendientes. Y la tercera voz es la del propio dictador. Despertó paralizado por una sensación de catástrofe. Inmóvil pestañeaba en la oscuridad, prisionero en una telaraña, a punto de ser devorado por un bicho peludo lleno de ojos. Por fin pudo estirar la mano hacia el velador donde guardaba el revólver y la metralleta con el cargador puesto. Pero en vez del arma, empuñó el reloj despertador. Las 4:10. Respiró. Ahora sí, se había despertado del todo. ¿Pesadillas de nuevo? Tenía unos minutos todavía, pues maniático de la puntualidad, no saltaba de la cama antes de las 4. Ni un minuto antes, ni uno después. A la disciplina debo todo lo que soy, se le ocurrió. Y la disciplina, norte de su vida, se la debía a los marines. Y entre esas 3 voces, Mario Vargas Llosa reconstruye la historia del régimen de Trujillo, pero también cuenta las historias personales de los que lo sufrieron, de los que lo vivieron, de los colaboradores, los amigos, los enemigos y los cómplices. Una escritura que al final lo va completando todo. Una historia magnífica sobre un tiempo tremendo con un dictador brutal y las vidas de mucha gente en sus manos. Una maravillosa novela. 3 años después, Mario Vargas Llosa publica El paraíso en la otra esquina, donde cuenta la historia de Paul Gauguin, el hombre que descubre su pasión por la pintura y abandona su existencia burguesa para viajar a Tahití en busca de un mundo sin contaminar por las convenciones, y donde Vargas Llosa hace un trabajo impresionante de documentación para ficcionar también la vida de Flora Tristán, que pone todos sus esfuerzos en la lucha por los derechos de la mujer y de los obreros, y que es la abuela materna de Gauguin. Así comienza El paraíso en la otra esquina, con la voz de Flora Tristán. Abril de 1844. Abrió los ojos a las 4 de la madrugada y pensó: hoy comienzas a cambiar el mundo, Florita. No la abrumaba la perspectiva de poner en marcha la maquinaria que al cabo de algunos años transformaría a la humanidad, desapareciendo la injusticia.
Se sentía tranquila, con fuerzas para enfrentar los obstáculos que le saldrían al paso. Como aquella tarde en Saint-Germain, 10 años atrás, en la primera reunión de los sansimonianos, cuando, escuchando a Prosper Enfantin describir a la pareja, Mesías que redimiría el mundo, se prometió a sí misma con fuerza: la mujer Mesías serás tú. Pobres sansimonianos, con sus jerarquías enloquecidas, su fanático amor a la ciencia y su idea de que bastaba poner en el gobierno a los industriales y administrar la sociedad como una empresa para alcanzar el progreso. Los habías dejado muy atrás, andaluza. Y este es el comienzo del segundo capítulo, cuando aparece la historia de Gauguin. Matallea, abril de 1892. El apodo de Coque se lo debía a Teja Amana, su primera mujer de la isla, porque la anterior, Titi Pechitos, esa cotorra neozelandesa, maorí, con la que en sus primeros meses en Tahití vivió en Papeete, luego en Paea y finalmente en Matallea, no había sido propiamente hablando su mujer, solo un amante. En esa época todo el mundo lo llamaba Paul. Había llegado a Papeete en el amanecer del 9 de junio de 1891, luego de una travesía de 2 meses y medio desde que zarpó de Marsella, con escalas en Adén y Noumea, donde debió cambiar de barco. Cuando pisó por fin Tahití, acababa de cumplir 43 años. Traía consigo todas sus pertenencias, como para dejar claro que había acabado para siempre con Europa y París. 100 yardas de tela para pintar, pinturas, aceites y pinceles, un cuerno de cacería, 2 mandolinas, una guitarra, varias pipas bretonas, una vieja pistola y un puñadito de ropas usadas. Era un hombre que parecía fuerte, pero tu salud ya estaba secretamente minada, Paul. De ojos azules, algo saltones y movedizos, boca de labios rectos, generalmente fruncidos, en una mueca desdeñosa y una nariz quebrada de aguilucho predador. Llevaba una barba corta y rizada y unos largos cabellos castaños, tirando para rojizos, que a poco de llegar a esta ciudad de apenas 3.500 almas, 500 de ellos popaja o europeos, se cortó, pues el subteniente Genot de la Marina francesa, uno de sus primeros amigos en Papeete, le dijo que por esos cabellos largos y el sombrerito mohicano a lo Buffalo Bill que llevaba en la cabeza, los maoríes lo creían un mahu, un hombre, mujer. Traía muchas ilusiones consigo. Apenas respiró el aire caliente de Papeete y sus ojos quedaron deslumbrados por la vivísima luz que bajaba del cielo azulísimo y sintió en torno la presencia de la naturaleza en esa erupción de frutales que irrumpían por doquier y llenaban de aromas las polvorientas callecitas de la ciudad. Naranjos, limoneros, manzanos, cocoteros, mangos, los exuberantes guayaberos y los nutridos árboles del pan. Le vinieron unas ganas de ponerse a trabajar que no sentía en mucho tiempo. En 2006, Mario Vargas Llosa publica Travesuras de la niña mala, la historia de Ricardo, que ve cumplido a una edad muy temprana el sueño de vivir en París, donde se reencuentra con un amor de adolescencia que lo cambiará todo. Y en 2010 publica El sueño del Celta, donde Mario Vargas Llosa se sumerge en una historia terrible, la de Roger Casement, uno de los primeros europeos en denunciar los horrores del colonialismo. De sus viajes al Congo belga y a la Amazonía sudamericana quedaron 2 informes memorables que conmocionaron a la sociedad de su tiempo. Estos 2 viajes y lo que allí vio hizo que Casement se embarcara en otro viaje, en este caso intelectual, tal vez más devastador todavía. Se enfrentó a una Inglaterra a la que admiraba y militó activamente en la causa del nacionalismo irlandés. Pero Mario Vargas Llosa nos cuenta también la intimidad de Roger Casement, un personaje muy complejo, y lo hace a través de unos diarios de veracidad dudosa que en los últimos días de su vida airearon unas escabrosas aventuras sexuales que le valieron el desprecio de muchos compatriotas. Así comienza El sueño del Celta. Cuando abrieron la puerta de la celda, con el chorro de luz y un golpe de viento, entró también el ruido de la calle que los muros de piedra apagaban, y Roger se despertó asustado. Pestañeando, confuso todavía, luchando por serenarse, divisó, recostada en el vano de la puerta, la silueta del sheriff. Su cara flácida, de rubios bigotes y ojillos maledicentes, lo contemplaba con la antipatía que nunca había tratado de disimular. He aquí alguien que sufriría si el gobierno inglés le concedía el pedido de clemencia. «Visita», murmuró el sheriff sin quitarle los ojos de encima. Se puso de pie, frotándose los brazos.
¿Cuánto había dormido? Uno de los suplicios de Pentonville Prison era no saber la hora. En la cárcel de Brixton y en la Torre de Londres escuchaba las campanadas que marcaban las medias horas y las horas. Aquí, las espesas paredes no dejaban llegar al interior de la prisión el revuelo de las campanas de las iglesias de Caledonian Road, ni el bullicio del mercado de Islington, y los guardias, apostados en la puerta, cumplían estrictamente la orden de no dirigirle la palabra. Mario Vargas Llosa ha obtenido numerosos premios a lo largo de su trayectoria, entre los que destacan el Premio Rómulo Gallegos en 1967, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1986, el Premio Cervantes en 1994 y finalmente en 2010 obtiene el Premio Nobel de Literatura por su cartografía de las estructuras del poder y sus mordaces imágenes sobre la resistencia, la revuelta y la derrota individual. Después del Nobel, Mario Vargas Llosa publica en 2013 El héroe discreto, una estupenda novela que cuenta la historia paralela de dos personajes, el ordenado y entrañable Felicito Yanaque, un pequeño empresario de Piura que es extorsionado, y la historia de Ismael Carrera, un exitoso hombre de negocios, dueño de una aseguradora en Lima, quien urde una sorpresiva venganza contra sus dos hijos holgazanes que quisieron verle muerto. En 2016 publica Cinco esquinas, una historia alrededor de la dictadura de Fujimori, cuando utilizó el periodismo de escándalo como un arma política para desprestigiar y aniquilar moralmente a todos sus adversarios. En 2019 publica Tiempos recios, la historia del golpe de Estado que en el Guatemala de los años 50 derrocó al gobierno de Jacobo Arbenz, auspiciado por Estados Unidos a través de la CIA. Su última novela, publicada en 2023, tiene un título muy significativo: Le dedico mi silencio. En un breve epílogo, Mario Vargas Llosa cuenta cuáles son sus planes. Creo que he finalizado ya esta novela. Ahora me gustaría escribir un ensayo sobre Sartre, que fue mi maestro de joven. Será lo último que escribiré. Mario Vargas Llosa fallece en Lima el 13 de abril de 2025 a causa de una neumonía. No se celebra ninguna ceremonia pública y es despedido en la intimidad por familia y amigos cercanos, tal y como él había pedido. Queremos terminar con un fragmento de su discurso de aceptación del Nobel, un canto a la literatura maravilloso. La buena literatura tiende puentes entre gentes distintas y, haciéndonos gozar, sufrir o sorprendernos, nos une por debajo de las lenguas, creencias, usos, costumbres y prejuicios que nos separan. Cuando la gran ballena blanca sepulta al capitán Ahab en el mar, se encoge el corazón de los lectores idénticamente en Tokio, Lima o Tombuctú. Cuando Emma Bovary se traga el arsénico, Ana Karenina se arroja al tren y Julien Sorel sube al patíbulo. Y cuando en el sur el urbano doctor Juan Dalman sale de aquella pulpería de la Pampa a enfrentarse al cuchillo de un matón, o advertimos que todos los pobladores de Comala, el pueblo de Pedro Páramo, están muertos, el estremecimiento es semejante en el lector que adora a Buda, Confucio, Cristo, Alá, o es un agnóstico, vista saco y corbata, chilaba, kimono o bombachas. La literatura crea una fraternidad dentro de la diversidad humana y eclipsa las fronteras que erigen entre hombres y mujeres la ignorancia, las ideologías, las religiones, los idiomas y la estupidez. La ficción es más que un entretenimiento, más que un ejercicio intelectual que aguza la sensibilidad y despierta el espíritu crítico. Es una necesidad imprescindible para que la civilización siga existiendo, renovándose y conservando en nosotros lo mejor de lo humano. Y porque un mundo sin literatura sería un mundo sin deseos, ni ideales, ni desacatos, un mundo de autómatas privados de lo que hace que el ser humano sea de veras humano, la capacidad de salir de sí mismo y mudarse en otros, modelados con la arcilla de nuestros sueños. Y hasta aquí Un autor en una hora que hemos dedicado a Mario Vargas Llosa. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un autor en una hora, en la cadena SER.
Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Charo Soria, Laura Carrero del Tío y Eugenio Barona, y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Julia García Soto. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Documentación y redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.